Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos al sexto webinar del curso virtual Global de Aprendizajes y los desafíos de los negocios escenarios educativos. En el día de hoy contamos con la presencia de Marianela Orrego, Magela Campero y Rosario Strauch, que son dos maestras que nos brindarán aportes sobre el área de conocimiento de lengua y sobre los recursos educativos digitales. Buenas tardes. Solicitamos que puedan mutear los micrófonos porque existe cierta interferencia de fondo. Gracias. Bien, comenzamos a presentar a nuestra primera expositora. Mariela Orrego es maestra de educación inicial y común, realizó posgrado de especialización en dificultades de aprendizaje del lenguaje y de razonamiento lógico-matemático. Ha cursado diferentes diplomas, diploma superior en lectura, escritura y educación de Plasco, Argentina, diploma internacional de Cambridge para la enseñanza con las TIC Universidad de Cambridge, Inglaterra, CFS igual. También ha realizado cursos de edición de literatura infantil y juvenil, laboratorio de escritura en España, curso de formación en servicios para maestros de escuelas comunes, área lenguaje, de tutorías en entornos virtuales de aprendizajes y curso práctico de gramática española, nivel avanzado. Fidesco, España 2014. Ha sido designada como docente por el SEIP como integrante de la subcomisión de lenguas en la elaboración del nuevo programa de educación inicial y primaria. Con esta breve síntesis le damos la bienvenida a Marianela. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todos y muchas gracias por participar en el curso. Voy a compartir una presentación con ustedes que es una síntesis de otra presentación más extensa que está en los materiales del curso. Ahí está. Bueno, primero que nada les comento que en la fundamentación de lengua que les voy a presentar vamos a trabajar con tres conceptos: oralidad, lectura y escritura. Estos dos últimos conceptos los vamos a abordar juntos. Comenzamos entonces con la oralidad. Cuando nosotros hablamos de la oralidad, estamos hablando, por un lado, de la enseñanza de la lengua oral y, por otro lado, de lo que es el desarrollo del lenguaje oral en el niño. Ambos conceptos se van a complementar. Si nosotros vinculamos la oralidad, por ejemplo, con las competencias que plantea Red Global, podemos establecer algunas relaciones que son, creo que bastante interesantes. Por ejemplo, con la comunicación y con la ciudadanía. Cuando nosotros pensamos que la comunicación oral es la que rige la vida social, entendemos qué importante es acercar a los niños a poder hablar y escuchar, a tomar la palabra, que esto los acerca también a la vida democrática, sobre todo porque si bien en muchos hogares los niños son escuchados, también sabemos que hay otros en donde no lo son tanto. Entonces es muy importante este efecto desde el aula de que tengan allí un espacio para poder expresarse. También, por ejemplo, con lo que es la colaboración y la creatividad. La comunicación oral de por sí es una actividad colaborativa. Siempre que hay alguien que habla, también hay alguien que escucha, y estos roles no son fijos, se van intercalando. Desde la oralidad, por ejemplo, podemos trabajar distintos textos, hay una secuencia textual, una forma en que se organizan los textos, que es la dialógica, que es característica de la oralidad. Y también el concepto de creatividad, no solo porque a través de la oralidad el niño va a poder
hacer esa integración de gestos, de miradas, de tonos de voz, que son todos elementos paralingüísticos, sino también de palabras, y así de esa manera expresar lo que tiene que decir desde un sentido profundo, como construcción de su propia subjetividad. Y también podemos relacionar la oralidad con el pensamiento crítico y con el carácter. Hay muchos autores que nos hablan de que el niño se encuentra desarrollando el lenguaje oral desde mucho antes de ingresar a las instituciones educativas, y que en ese desarrollo hay etapas en donde el lenguaje es preverbal y va evolucionando hacia el verbal. Aquí les voy a acercar un cuadro que tiene aportes de dos autores clásicos, Piaget y Vygotsky, que son autores que se siguen estudiando, están muy presentes en los temas de concursos para maestros, y también en los documentos curriculares. Y tenemos dos miradas distintas de las cuales podemos también enriquecernos. En el caso de Piaget, él habla de que el pensamiento, por ejemplo, aparece con la función simbólica, que está determinada por un factor biológico, que el pensamiento tiene que ver con la etapa en la que se encuentra el niño, y que el lenguaje es una de las manifestaciones de esa función. Otras manifestaciones pueden ser, por ejemplo, el dibujo y el juego. Y este autor habla de que el pensamiento va a dirigir el lenguaje, y que la dirección de ese desarrollo es desde lo individual a lo social. Por otro lado tenemos a Vygotsky, que tiene una mirada distinta, en donde ve que el pensamiento tiene que ver con una construcción social. Por eso es tan importante la interacción con pares, con adultos desde edades muy tempranas, y a partir de esa interacción y de la construcción de esas zonas de desarrollo próximo, el niño va a poder desarrollar el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje tiene un gran estatus dentro de la teoría vygotskiana, se considera una función psicológica superior, y él va a diferenciar diferentes tipos de habla también, siempre desde una dirección de desarrollo desde lo social a lo individual. Hay otros autores que son muy importantes, como Chomsky, como Brunner. Estos son dos de los más conocidos. Lo que sí es importante ver desde las aulas es que el desarrollo del lenguaje oral del niño lo conduzca siempre a una intencionalidad comunicativa, y que se pueda expresar de manera cada vez más inteligible, que se entienda lo que dice y lo que expresa. Y para ello necesita poder estructurar diferentes planos del lenguaje. Por ejemplo, esta autora Miretti, que es tan conocida en Inicial, habla del plano fonético, del semántico, del morfosintáctico. Y recordar que es en esta etapa, en educación inicial, donde podemos ayudar a detectar posibles alteraciones en el lenguaje oral. Y en ese caso es muy importante hacer una derivación para que la familia pueda consultar con especialistas y poder trabajar desde este paradigma de la inclusión educativa cuando sea necesario. También seguimos avanzando con el qué enseñar, qué es lo que enseñamos desde la oralidad. Lo que enseñamos son los contenidos educativos que se encuentran en el programa de educación inicial y primaria, que ustedes conocen. Están agrupados por edad y se van clasificando en función de los textos, que narran, que explican y que persuaden. Contamos con este recurso, el glosario ProLE, que es un recurso en línea que permite desambiguar el significado de algunos contenidos, y poder darle así desde nuestra planificación una mejor comprensión. Y también está, por supuesto, el cómo enseñar, que en este caso lo que les presento está elaborado a partir del marco curricular para la atención y educación
de niñas y niños uruguayos de 0 a 6 años, que presenta las competencias a desarrollar en los niños, y allí vemos que toda enseñanza de la oralidad tiene que ser desde la promoción de la expresión, de la comunicación, de la comprensión, de emociones, necesidades, ideas del niño, siempre teniendo como centro al niño. Y desde ese lugar sí se va a apropiar de lo convencional, de los signos, de los símbolos, de los códigos, desde una significatividad, construyendo un sentido, y desde su autonomía. Y allí aparecen destacadas 3 estrategias, juegos, talleres, trabajo con familias, que históricamente tienen un gran peso en educación inicial, aunque no son exclusivas de este nivel, tienen un gran peso. Y el Departamento Ceibal Tecnología Educativa, a través de la generación de recursos educativos digitales y de orientaciones específicas, pueden aportar mucho a este trabajo con estas estrategias. Y también tenemos ahora acá una diapositiva donde se aborda justamente cómo contribuyen los recursos educativos digitales y las tecnologías en general a este ciclo de investigación colaborativa. Estas son algunas ideas que complementan esta propuesta, más bien dirigidas hacia un nivel de aula. Entonces, cuando hacemos una evaluación, tener en cuenta el diagnóstico pedagógico, ver cuál es la historia del niño como hablante, cómo habla, si habla mucho en la casa, si habla poco, si tiene inhibiciones. Esto lo podemos detectar en la entrevista inicial con las familias. También cómo es el uso de las tecnologías, si juega mucho, poco, si se habla de los juegos en los hogares. Y en base a esto, vamos a ir diseñando las propuestas, que siempre tratamos de que sea de una manera colaborativa, integrando los intereses, las necesidades, las voces de los alumnos y de las familias. Entonces allí tratamos de privilegiar lo que es la comunicación. La oralidad tiene que ver con este enfoque comunicativo, entonces trabajar textos reales en situaciones de comunicación también reales. Y hay 3 grandes momentos que son los que se plantean en el programa, que son comprensión de textos orales. Entonces aquí nosotros podemos utilizar recursos educativos digitales de los portales como audios, sonidos, videos. Después la producción del texto oral, que allí podemos grabarlos con la tablet, diferentes aplicaciones, mejorándolos. Y luego la reflexión metalingüística, que no es cualquier reflexión de cualquier aspecto de la lengua oral. Tiene que estar siempre muy vinculada y en coherencia con el contenido a enseñar. Y después tenemos la otra etapa, la de la implementación, que tiene que ver con distintas estrategias, ya hemos mencionado algunas de ellas, a las que podemos agregar la ronda de intercambio, que en este tiempo hay que ser muy, muy creativo para poder implementarla. Y recordar siempre que el docente es un modelo, que es un modelo como hablante, entonces es un modelo también de corrección de esa lengua oral y generador de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y por último, de la oralidad, reflexionar sí, con las familias siempre y los alumnos de estas experiencias de trabajo desde la oralidad y específicamente del uso de la tecnología. La reflexión sobre el uso de la tecnología es lo que posibilita construir un sentido y que no nos quedemos en el consumismo de tecnología o el juego estereotipado. Hay autores que lo desarrollan muy bien, como Alicia Fernández. Luego ya pasamos a lo que es lectura y escritura, que son conceptos que vamos a abordar juntos, como objetos de enseñanza tienen que ver con la enseñanza de la lengua escrita y también con el desarrollo del lenguaje escrito, que a diferencia del desarrollo del lenguaje oral, en educación inicial no es la etapa para detectar
alteraciones o dificultades. Trabajamos con la idea de ciclo, entonces hasta tercer grado tenemos tiempos para cumplir determinadas metas. Tenemos también el marco curricular de referencia nacional que aporta mucha información. Y vinculando la lectura y la escritura con las competencias de red global, tenemos, por ejemplo, la comunicación y la ciudadanía. Y aquí nos vamos a ubicar en el concepto de alfabetización, que es un concepto que ha cambiado mucho a través de la historia. Antiguamente se hablaba de alfabetización funcional o alfabetización emergente, considerando que la persona podía leer y escribir lo básico para insertarse en la sociedad. Y hoy en día, con este programa tan abarcativo, entendemos que lectura y escritura es mucho más que eso. A fines del ciclo primario se espera que el alumno pueda leer autónoma y críticamente un texto, llegando hasta la ideología del autor. Y en educación inicial concretamente hay un fuerte desarrollo del concepto de alfabetización temprana. O sea, ya aquí estamos hablando de alfabetización cuando los niños y las niñas participan en las prácticas propias de la cultura escrita. Y no solamente participan de acuerdo a sus posibilidades, no necesita ser convencionalmente porque va a ser de a poco este proceso, sino que también va a permitirles integrarse a esos grupos. Y en estas prácticas la tecnología va a tener un papel fundamental. Desde el marco curricular de primera infancia se habla de esta alfabetización multimedial, que es un concepto realmente muy oportuno e innovador. También tenemos una relación de la lectura y la escritura con estas competencias de colaboración y creatividad. Los niños como integrantes de comunidades, de lectores, de escritores, van a poder desarrollar actitudes de colaboración, de escucha y de producción de textos, y también de creatividad. Y los textos literarios, ustedes saben, yo he visto los proyectos que están desarrollando, que muchos de ellos tienen que ver con estos textos, son fundamentales para el desarrollo de la creatividad, no solamente por el anclaje afectivo que le permite hacer al niño, sino porque tienen formas muy elaboradas de lenguaje, que son las que le dan ese estatus de textos literarios, y los llevan a mundos imaginarios, a otras culturas, con otros valores, y a romper con estereotipos. Entonces los ponen en una situación donde aprenden a ser creativos. Tenemos allí una imagen de la colección Andariega que circula por algunos centros, donde hay una selección de textos literarios. Y también podemos vincular lectura y la escritura con el pensamiento crítico y con el carácter. Acá tenemos una síntesis de algunos aportes de los materiales de Prolé, que básicamente entiende que lectura y escritura son construcciones sociales, pero complejas, que involucran, por un lado, que haya un sustrato biológico, donde la persona tenga los órganos de los sentidos en condiciones para poder leer y escribir, que también hay funciones psicológicas superiores que intervienen, como la memoria, las praxias, hay un funcionamiento del lenguaje, esos niveles del lenguaje se tienen que ir estructurando armoniosamente para poder aprender a leer y escribir. Y también el conocimiento discursivo, que es un conocimiento que se aprende justamente participando en prácticas lectoras. Luego tenemos otros conceptos muy importantes que ya estoy terminando con esta parte. Por un lado está los niveles lectores, que ustedes los pueden encontrar en los materiales de Prolé, que tienen descriptores acerca de cómo son esos niveles, y también para lo que es escritura, los modelos de Beares y Ramuspe y de Teberoski y Ferreiro,
que allí van a ver la progresión de hipótesis en relación a la lengua escrita. Y hay otros dos conceptos que son como muy importantes, que es el de conciencia fonológica y el de conciencia léxica, que son que están como desarrollados en todos los materiales, sobre todo los de primer ciclo. Conciencia fonológica vinculada a la correspondencia fonema-grafema, y conciencia léxica vinculada a la palabra como un todo. Y esto después va a constituirse en lo que son las rutas lectoras, la ruta fonológica, que se aplica con palabras desconocidas, la ruta léxica, que se aplica ya con palabras conocidas, y de esa manera el niño va formando ese léxico interno. E incluso estos conceptos son los que se utilizan a partir de tercer grado para diagnosticar dificultades de aprendizaje. Por eso son realmente muy, muy potentes en lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. El qué enseñar, bueno, también acá vamos al programa y a los contenidos, que particularmente para lo que es lectura y escritura se sigue la perspectiva discursiva interactiva de Cátedra UNESCO, que tiene como una gran exponente a María Cristina Martínez, en donde ella va a ir proponiendo diferentes inferencias. Si bien ella trabaja más que nada para fin de educación primaria y secundaria, acá en nuestro país estas inferencias se proponen desde inicial y se van secuenciando a lo largo del programa, con el objetivo de formar lectores críticos, que vayan más allá de lo lingüístico a lo discursivo. Y tenemos también el glosario PROLE para desambiguar conceptos vinculados a los contenidos. ¿Cómo enseñar lectura y escritura? Bueno, siempre promoviendo el descubrimiento, la valoración, la construcción personal de la lengua escrita, a partir de la curiosidad, los intereses, las necesidades del niño. Tenemos estas tres grandes estrategias de inicial: juego, talleres, trabajo con familias, y acá todo lo que aporta el Departamento Ceibal Tecnología Educativa se le agrega todo lo de PROLE, que lo podemos tener en cuenta. Y para finalizar, bueno, tenemos algunos aportes vinculados al ciclo de investigación colaborativa. En la etapa de evaluación, siempre ver en qué etapa se encuentra el niño, en qué etapa de escritura, porque es desde allí donde vamos a trabajar con él. Recordar un poco los niveles lectores, indagar sobre las prácticas letradas de la familia, de la comunidad, y sobre el uso de tecnologías. Y luego diseñar propuestas, y aquí en el diseño de propuestas también los recursos de los portales son muy útiles, tanto como textos para ser leídos y como textos para tomar como modelos al escribir. Recordamos esta perspectiva, la perspectiva discursiva interactiva, que es la que guía todo el programa, y el enfoque constructivo. Y luego tenemos este concepto que también se desarrolla mucho en los materiales de PROLE, sobre todo en el cuaderno para el maestro de primer grado. Hay 4 situaciones didácticas fundamentales que en las aulas de inicial las trabajamos desde hace tiempo: que los niños lean por sí mismos, que lean a través del maestro, que escriban por sí mismos, que escriban a través del maestro. Este es un aporte de Kaufman, siempre también atendiendo a la comprensión, a la producción y a la reflexión. Esto va a ser siempre. Y luego tenemos la etapa de la implementación de las actividades que fueron planificadas de forma colaborativa a través de múltiples estrategias, siempre teniendo en cuenta esto de que el docente sigue siendo modelo en estas actividades también. El aprendizaje de la lengua escrita es como específico de la educación formal, así que es un modelo muy importante el docente. Y finalmente reflexionando acerca de las actividades realizadas y del uso de la tecnología en esas actividades, ¿sí? Bueno, aquí me voy despidiendo, les dejo
este pensamiento de Enriqueta Comte-Riquet que me gusta mucho. El presente tiene algo de lo que soñaron nuestros mayores, pero tiene mucho y más de lo que pudieron imaginar. Les doy las gracias por escucharme y bueno, y seguimos entonces con las exposiciones. Gracias. Excelente, María Elena, muchas gracias. No A sé usted. si alguien, por favor, si alguno desea hacer algún aporte, alguna consulta, o dejamos ese espacio para el final. Estuvo muy clara la presentación y asimismo damos un tiempito igual para que vayan pensando qué desean preguntar o qué duda tienen, o si las demás compañeras las aclaran. Por lo tanto, vamos con nuestra segunda expositora. Magiela Campelo es maestra de educación inicial y maestra de educación común. Actualmente es directora del Jardín de Infantes número 220 de Montevideo, categoría Aprender. Es magíster en Educación, Sociedad y Política, Flasco IPES. Diplomada en Didáctica para la Enseñanza Primaria, IPES UDELAR. Coordinadora del Certificado del Perfeccionamiento de Educación Inicial para Maestros de Educación Común. Profesora en Formación Docente, IFES Senfores. Experta en Literatura Infantil y Juvenil de MEC. Ha realizado publicaciones en revistas arbitradas de educación, foro de lengua, y ha participado como ponente en conferencias, congresos, seminarios y jornadas temáticas vinculadas a la lengua, literatura, arte y primera infancia. Ha realizado investigaciones, estudios sobre la enseñanza de la lectura y de la escritura en las escuelas del Uruguay, como observadora ANEP SISU en el año 2005. También la enseñanza de la escritura desde la perspectiva de la articulación del nivel inicial y primer año. Flasco IPES. Bienvenida, Magiela. Bueno, muchas gracias, un placer estar con todas ustedes por aquí. Veo algunas caritas conocidas y algunos nombres conocidos por allí. Y bueno, vamos a seguir en la misma línea de Marianela y bueno, poder compartir desde nuestro lugar. Por ahí veo a alguien que me dice, una divina, Helen Godoy preciosa que está por acá también. Voy a compartir una presentación para ir midiendo los tiempos que tenemos juntas. Vamos a ver si logramos que se vea. Ustedes me dirán si se ve bien allí, ¿sí? Bien. Perfecto. Sí, impecable. Perfecto, muy bien. Bueno, en la misma línea de lo que venía planteando Marianela, y teniendo en cuenta, sin lugar a dudas, las competencias que se manejan desde la Red Global de Aprendizaje, la lengua nos construye tanto como un proceso personal y como un proceso social, y para eso nosotros necesitamos tener muy en cuenta que no solamente es lo que nos va a suceder y le va a suceder al niño en las instituciones educativas donde nosotras estamos, sino que es un proceso que se viene dando desde mucho antes, eso lo sabemos todas, y bueno, y que nosotras tenemos que potenciarlo, sin lugar a dudas, es desde la primera infancia, y es antes de la primera infancia, es desde que escuchan las voces que los están rodeando cuando están dentro de sus madres, y ya con ese lenguaje los van construyendo inclusive a cada ser, desde el momento que alguien sueña con otra persona que está por venir y piensa en un nombre, y ya desde ahí está ubicado el ser humano en el lenguaje. Somos lenguaje y estamos en el lenguaje, todo el tiempo. Cuando hablamos de lenguaje, sin lugar a dudas vamos a hablar de la oralidad, de la lectura y la escritura, que nosotros dentro del área de conocimiento de lenguas sabemos que las trabajamos a veces específicamente cada una, pero sabemos que todas tienen vinculación unas con otras, pero es muy importante escuchar fundamentalmente el lenguaje de los niños, y como plantea Scliar, escuchar ese lenguaje para pensar qué formas vamos a interactuar con ellos. Ahí estaríamos totalmente ubicadas dentro de la competencia de la comunicación. Siempre que nosotros queremos que alguien hable y que alguien se comunique, necesita del otro lado
un adulto que esté dispuesto a escuchar, que esté disponible para escuchar. Entonces, pasan cosas muy fuertes con el lenguaje, muy importantes con el lenguaje, y nosotras como maestras es bien importante escuchar esto que los niños dicen, aprovechar los momentos privilegiados que tenemos en las instituciones, momentos a veces de juego libre, a veces de encuentro inicial, a veces de propuestas en donde nosotras planteamos consignas, en el medio de un escenario lúdico, diferentes oportunidades donde los niños están hablando, están interactuando, se están comunicando y nos están diciendo muchas cosas sobre ellos. Ahí pongo algunos ejemplos que yo me voy anotando a lo largo de toda mi carrera, he anotado situaciones que suceden, que en realidad van más allá de la anécdota, superan la anécdota, tiene que ver con una capacidad de poder analizar lo que el otro dice. Y bueno, hace unos pocos días había 3 niños de nivel 3, un niño que quería jugar a que hablaba por teléfono con otra niña y la niña no lo atendía, la niña del medio en determinado momento le dice, bueno, ¿no ves que no te quiere atender? Déjala tranquila. Es decir, esa niña ya tiene una forma, sabe muy bien que cuando hay un otro que llama y el otro no lo quiere atender hay que dejar de insistir, me está hablando mucho de ella. Hay que prestar mucha atención a lo que dicen, hay que tener en cuenta lo que plantea Derrida, de que todo es texto. Nosotros es bien importante tener en cuenta que la unidad mínima de sentido de la cual partimos es el texto, no es la palabra. Nosotros somos textos, nosotros hablamos con nuestro cuerpo, hablamos con nuestros gestos. El texto además tiene que ver, sin lugar a dudas, con los textos literarios y los textos cotidianos. Me gusta mucho esa imagen de poesía visual, donde lo que nos plantea es que nos dejemos abrazar por los textos, sean orales, sean escritos, y sean a través de los diferentes formatos. Hoy, por ejemplo, tenemos este formato a través del Zoom, que no me gusta llamarle virtual, me gusta llamarle online, porque en realidad estamos acá, estamos todas juntas, y por algo ha pasado que durante este tiempo muchos niños le decían a las maestras, te extrañé, este cuento me lo hiciste tú, y la maestra lo había hecho a través de una plataforma o a través de un WhatsApp. Por lo tanto, no la había sentido como que estaba en forma virtual, sino que la tenía cerca. Y este texto tiene que ver con las voces, con la escritura, con el lenguaje en toda su amplitud. Y nosotras estar muy atentas para observar, para analizar y visibilizar los procesos. En un momento Ian me dijo, maestra, estoy lleno de caricias, y yo me quedé muy conmovida con esa frase. Yo dije, qué precioso este niño lo que me dice, y no me quedé con eso, le pregunté por qué, y él me dijo, porque mi primo Alejandro me dice que yo como muchos caramelos. En realidad lo que me quería decir Ian era que estaba lleno de caries, no de caricias. Entonces hay que a veces estar en esto que yo les digo de la importancia de estar atentas como maestras que estamos en territorio, de ver lo que hay un poquito más allá. Además de que Alejandro era su referente adulto, porque ese primo adolescente era para él un gran referente, la palabra le había sonado parecida y de ahí pudimos trabajar muchísimas cosas más. Hay que poner en práctica estas estrategias para poderlos potenciar a ellos en lo que cada uno trae. Corrernos de los paradigmas del déficit no es quedarnos en lo que no tiene. Todo niño que comete un error o que nos manifiesta de alguna manera algo que nosotros notamos que ahí es donde tenemos que entrar a potenciar, nos está hablando de lo que tiene, no de lo que le falta. Volviendo a lo que decía Marianela, nosotras estamos ubicadas totalmente en la zona de desarrollo próximo. Ese es el lugar donde tiene que estar el docente atento. Es para, con los aprendizajes, tirar el desarrollo hacia adelante, ver en dónde los puedo estimular. Y para eso tenemos que tener en cuenta los recorridos en esa adquisición de la lengua que ellos vienen realizando desde antes de nacer, después con su primera lengua, que es la lengua que los rodea, nosotros tomarlos, capitalizarlos para seguir adelante. Y bueno, como plantea Beatriz Serio, los adultos referentes, estamos nosotros mismos también todos marcados nuestro cuerpo por el lenguaje, y en esa imagen que alguien publicaba un día en Facebook, que solamente decía esto,
decía esperándote, no necesitaba más, metafóricamente, que poner esos 3 pares de zapatos para contarnos que había otro ser nuevo que estaba por venir. Y bueno, dentro de este trabajo que hacemos como docentes, estamos todo el tiempo dándole la bienvenida al otro, al que viene a educarse. Y la palabra es muy importante. Fíjense que Juan Pablo, cuando yo le pido que él cuente en la casa cómo se llaman sus compañeros, él le dice a la familia, le dice que se llaman corazón, amorosa, cariño, precioso, mi vida. La madre tiene el buen tino de anotar esto y le dice, bueno, Magela les dice así, pero ¿cómo se llaman? Y a partir de ahí Juan Pablo empieza a decir los nombres de los compañeros. Pero surgió lo afectivo primero, que era lo que él sentía que era como era nombrado muchas veces él y sus compañeros. O cuando Maya dice, viene llorando y porque alguien le había pegado, y yo le digo, debe haber sido sin querer, cosa que decimos muchas las maestras, y ella llorando me dijo que había sido con querer. Entonces fíjense que esa niña me explicó claramente cuál era la situación que estaba viviendo, maneja muy bien que hay algo que es con y hay algo que es sin, y que son contrapuestos. Me está hablando muchísimo de lo que sabe. Y Milagros, cuando se dibuja con su mamá y un barco, y los compañeros le insistían en por qué no había dibujado al hermano recién nacido, y ella insistía, en el barco va mi mamá, mi papá y yo, y estaba firme en esa decisión. Era porque Milagros en ese momento quería estar sola con mamá y papá como estaba antes. Para que estas cosas uno las pueda ver, para poder potenciar la competencia de la comunicación, tenemos que seguir generando esos espacios. Si yo me quedo con que Milagros hace el dibujo y no le doy la opción de que ella lo ponga en palabras, y no intervengo desde mi lugar para que los demás entiendan que el hermano no iba en el barco, porque no tenía ganas de que fuera en el barco, porque le habían dicho durante los 9 meses, vas a jugar con tu hermano, y no es cierto, porque al principio no juegan, porque son muy chicos. Entonces ese era un momento especial para ella, su madre y su padre. Miren todo lo que hay en esa sola frase que dijo en su momento Milagros, y porque tenemos que tener muy en cuenta que, bueno, todo aquel que hable y que se comunica tiene vida, piensa, dice cosas, siente, y esto inevitablemente me lleva al aprendizaje, me lleva de la mano al aprendizaje. Tiene que ver con que habitamos el lenguaje, y nosotras como educadoras tenemos que seguir estimulándolos y aportándoles todo lo que está a nuestro alcance para ir más allá de los actos de habla, más allá de abrir, cerrar, comer, traer, sentate, ir más allá. Esto nos lleva inevitablemente a todos los lenguajes expresivos, a trabajar con el lenguaje metafórico, a entender, como decía Marianela, que la lectura y la escritura son construcciones culturales muy complejas, que todas tienen un proceso que todas nosotras hemos vivido y que no necesariamente sabíamos. Es excelente recurrir a nuestros propios investigadores, volver a las investigaciones de Beares y Ramuspe, ver los procesos que todos están haciendo, tomar insumos, cuando hacemos un rincón de escritura y los niños tienen esas escrituras espontáneas, nosotros quedarnos con esos insumos y ver en qué lugar están, en qué momento, para ver cómo estimulamos algo que tiene que ver con lo personal, con su deseo y con su proceso. Tener en cuenta que detrás de todo este planteo que yo les estoy diciendo hay una concepción epistemológica, es decir, una forma de pensar cómo se construye el conocimiento. Hay una concepción pedagógica, desde qué pedagogías me voy a parar, y sin lugar a dudas desde la didáctica, desde cómo voy a llevar esto a la práctica. En un momento había un niño que ya estaba casi diagnosticado como autista, y resulta que cuando le preguntamos un poquito más a la mamá se nos ocurre preguntarle, su maestra se le ocurre preguntarle cómo le hablabas cuando era bebé, y la mamá responde con esa pregunta. ¿Había que hablarle? En realidad era un niño que no estaba hablado, no había sido invitado a estar dentro del lenguaje. Entonces, así como nosotras sabemos que no diagnosticamos niños, que por supuesto vemos qué sucede pedagógica y didácticamente con ellos, hay que estar muy atento a lo que nos dicen las familias, también como lo planteaba Marianela,
Y esa niña que está allí escribiendo, Kimberly, que en ese momento de su etapa escribía como las impresoras, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, nosotras tenemos que intervenir, aceptar esta escritura, porque es su momento de escritura, está con esos protografemas donde ella está feliz escribiendo en ese soporte, y después nosotras vamos a trabajar que en nuestro idioma hay una direccionalidad, que se escribe de izquierda a derecha, poner en lugares se escribe de otra forma, y la importancia de la interacción entre los ciclos, ¿sí? Y los soportes del lenguaje. Es el piso, es la tablet, es la hoja, es la mesa con arena, todos los lugares. Paradas además desde este lugar, desde el lugar de que la información está al alcance de la mano de todos, pero que nosotras como educadoras tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esa información se transforme en conocimiento y ese conocimiento en saber. Sin olvidarnos que la palabra saber viene de sabor, chiquilinas, viene de sabor. Entonces, demos a probar esto que nos gusta tanto y que nos hizo tanto bien y que nos sigue haciendo tanto bien, que es estudiar y formarnos. Démosle a probar al otro esa posibilidad. Como dice Alfredo Fresia, él ya sentía que era lector a través de la voz de su madre. Estamos rodeadas de niños que seguramente se van a sentir lectores a través de nuestras voces, se van a ser escritores a través de nuestras voces, inclusive cuando volvemos a las rimas, a las nanas, en un sana, bracito de rana, hay mucho dicho ahí, eso tenemos que seguirlo haciendo, eso no se puede perder, es esto de estar junto con el otro, se aprende con el otro que es otro y que tiene su tiempo para ello. Entonces el poder de las palabras tiene que ver con que sin lugar a dudas es pensamiento, como plantea Vygotsky, pero para eso nosotros tenemos que estar siempre atentas, y registrar mucho lo que nos pasa, y escribirlo y fundamentarlo, pero más que nada para crecimiento personal, y después nosotros replanificamos, resignificamos, pero no dejar que estas cosas se pierdan. Tener en cuenta que, como plantea Liscano, hay una necesidad de generar igualdad de oportunidades lingüísticas. Esto tiene que ver directamente con la competencia de ciudadanía que maneja la red global. Todos tienen derecho a las oportunidades lingüísticas. Y Liscano plantea inclusive que hasta los silencios me están hablando. No es lo mismo el silencio del que calla porque no sabe, al silencio del que calla porque decide callar y entiende de qué le están hablando. Ni los silencios son los mismos. Y para eso necesitamos nosotras mostrarnos como verdaderas usuarias de la lengua, mostrar que escribimos para otros, para algo y para alguien. Así sea cuando escribimos para mí, personal, pero estoy escribiendo para algo y para alguien. Entonces, esto de que haya adultos que escriben y que leen para ellos es una de las mejores maneras de introducirlos. Y además, volviendo un poco del saber y el sabor, me parece bien interesante una de las frases que utiliza mucho Stanislao Antelo, que es que la educación es una invitación a cientos de miles a probar lo que yo probé y me gustó. Si nosotras logramos que los niños y niñas que están en nuestros jardines y en nuestras clases de inicial miren el conocimiento y el lenguaje, con el amor que ese niño está mirando ese alfajor de maicena, chiquilinas, ya está. Porque saben que ese niño probó y lo está, pero disfrutando. Entonces va a querer seguir probando otros sabores. Esto tiene que ver con lo ético y con una postura frente al conocimiento. Tiene que ver con la metáfora que maneja Miguel Ángel Santos Guerra de lo que es una buena educación, que no es llenar vasos vacíos, que es buscar todos los manantiales de agua que sean posibles, saber diferenciar el agua contaminada de la que no es y luego compartirla. Esto tiene que ver con todas las áreas del conocimiento y con el área del conocimiento de la lengua, fundamentalmente porque atraviesa todas las áreas del conocimiento del programa y de eso no tenemos dudas.
Antonella, que sí estaba diagnosticada como síndrome de Asperger y durante mucho tiempo solo repetía lo que yo decía, un día que la llamé 5 veces me mandó callar la boca. Ese fue un gran día para mí. Que Antonella me dijera callate la boca fue un antes y un después. Y para que yo hoy se los pueda decir, lo tuve que escribir, lo tuve que pensar, lo tuve que analizar, lo compartí con la familia en su momento. Y esto es también darle el lugar a todos, porque todos necesitan su espacio. Entonces, esto tiene que ver con que a veces las dificultades en los lenguajes nos solemos transmitírsela, pasársela, que son problemas de aprendizaje, y tenemos que ser muy reflexivas y pensar a veces cuándo no son un problema en la enseñanza. Entonces hay que ser muy, muy analíticas, tener el pensamiento crítico muy a flor de piel, nunca trabajar en soledad, trabajar con otra persona siempre, que me esté ayudando, que me esté mirando, que sepa que este es un proceso interpersonal, donde surgen cosas tan fuertes como eso que plantea Diego allí, de que las madres no mueren. Eso es filosofía pura, eso es ontológico. Para que yo escuche eso, yo tengo que estar abierta a escuchar que hay un niño de 3 años hablando esto con otro niño. Para saber que lo vincular y la inteligencia emocional y lo inter e intrapersonal nos está atravesando. Que alguien haya registrado esa foto de Florencia, que le encantaba leer el programa al revés. Ella, cuando yo escribía, planificaba, ella leía el programa al revés. Una maravilla, en imprenta minúscula, y le encantaba leer el programa 2008, chiquilina, fíjense. No me dio el tiempo de presentarle el marco curricular porque todavía no estaba. Pero imagínense lo que es el placer de tener una niña así, con uno. Y cuando ellos nos dicen, andé en la calecita, o estoy leyendo, o escribe en el tesiero, todo eso me está hablando de todo lo que esos niños saben. Porque si yo, para decir caminé, del verbo caminar, digo caminé, del verbo andar, tengo que decir andé. No tienen por qué saber que tengo que decir anduve. Eso me habla de un niño que reflexionó y que está pensando en cómo se conjuga un verbo. Nosotros después le enseñaremos cómo se escribe. Esos tesieros que amamos y guardamos siempre, me está hablando que además sabe perfectamente que la C con la A y con la O suena K, y CO con la I debería sonar Ki. Porque ¿de dónde va a sacar la Q? No tiene por qué. Para eso estamos nosotras. Entonces ahí aparece el desarrollo de la imaginación, la empatía, el estar con el otro, el entender al otro, el darles la lengua completa. En una coordinación que hubo de la Red Latinoamericana de Alfabetización Inicial, nos hacían esa pregunta: ¿cómo hicimos para aprender a andar en bicicleta? Y bueno, no nos dieron un día las ruedas y otro día el manillar y otro día el asiento, nos dieron la bicicleta completa. Con la lengua es lo mismo, la entregamos pero completa. Y ellos van a escribir y van a leer y van a escuchar, y va a suceder esta maravilla que ya nos está pasando, ¿sí? Ese niño lo tenemos ahí con chupete y maneja perfectamente ese dispositivo, porque es parte de su vida. Son estructuras mentales así. ¿Y qué hay que hacer con esto? Esa ecuación que está ahí, que realmente me parece bien interesante, la C es conocimientos que se suman a la experiencia, tengamos muy en cuenta los conocimientos de los niños y las experiencias que viven los niños, pero sepamos que la actitud multiplica, ¿sí? Los conocimientos y las experiencias suman, pero la actitud multiplica. Nuestra actitud como docentes frente a estos aprendizajes va a dar, pero a multiplicar hasta el infinito lo que ellos ya tienen. Y como plantea Bernardo Blechmar, trabajando con la metáfora de lo que sucede, lo que nos explican en los aviones, que cuando algo está por pasar, si cae la bolsa porque el avión está en riesgo, lo primero que te piden es que tú te pongas la mascarilla para después ponérsela al otro. Bueno, esto tenemos que hacer los maestros, cuidarnos mucho nosotros primero, que somos los que estamos cuidando, que somos los que estamos en territorio, y este cuidado tiene que ver también con todo lo que venía diciendo Marianela, con lo que se está planteando a través de la red global, de seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo juntas. Aquello de cada maestro con su librito no existe más, no es así, tiene una parte
muy perversa porque te deja sola, no te puede dejar nadie dejar sola, tenés que trabajar con otros, con esos otros que van a ver lo que tú no ves, para invitar a que, así como Emma, se metan en la literatura, se metan en el lenguaje. Ella entró en la biblioteca con todo su ser. Miren eso, es cuerpo, es palabra, es gesto, es todo junto. Para darle la posibilidad de que ellos prueben con todos sus sentidos y con un adulto referente que sostiene. Ese adulto referente que está allí está sosteniendo para que el otro ser tenga autonomía, para que desarrolle su creatividad, su imaginación, todos sus potenciales, pruebe todo lo que está a su alcance, pero sea un ser independiente, autónomo, crítico y reflexivo, ¿no? Esto tiene directamente vinculación con una enseñanza que va hacia lo emancipatorio. Y bueno, una de las cosas que ha dicho el pedagogo argentino Alberto Bustamante es que para enseñar latín a Pedro hay que saber latín, queridas compañeras, pero antes que saber latín también hay que saber Pedro, hay que soñarse para Pedro. Eso es lo que hacemos todos los días, nos soñamos para esos niños, soñamos con las planificaciones, nos despertamos pensando en algo que planificamos, solo nosotras lo entendemos, y se trata de hacer este viaje que ya lo venimos haciendo, pero ahora con unos nuevos lentes, con una nueva mirada. Los paisajes pueden ser los mismos, pero lo que vemos puede cambiar mucho según los lentes teóricos y prácticos y didácticos y pedagógicos que nos ponemos. Así que bueno, para mí realmente es un placer poder estar con ustedes hoy, compartiendo este encuentro, y espero haber podido transmitirles algo de lo que uno viene realizando durante todo este tiempo, y es un placer, sin lugar a dudas, estar con ustedes ahora, escuchar a las compañeras cada una con sus aportes, y lo único que me queda es agradecerles, como siempre, porque esto es el Magisterio de Uruguay. A las 19:30 de un viernes seguimos estudiando juntas y ayudándonos unas a otras y creciendo. Así que bueno, más que agradecida con todas. Gracias a ti, Mariela. La verdad que nos dejas mucho material para pensar, para reflexionar. Muy lindos aportes. Continuamos con nuestra próxima compañera, Rosario. Rosario Chung es maestra de educación común, actualmente ocupa el cargo de maestra contenidista de lengua de los portales Uruguay Educa y Ceibal. Además, integra el equipo pedagógico de pensamiento computacional. Ha realizado diversos cursos de formación en servicio en todas las áreas de conocimiento, de IFS y PAE. Tiene postítulo de innovación en las prácticas con uso de recursos educativos abiertos, CFE, ANEP y Ceibal. Diplomada internacional en enseñanza con tecnologías digitales, CFE, Ceibal y Cambridge. Bienvenida, Rosario. Bueno, buenas noches ya, esto empezó de tarde, pero ya es de noche. Muchísimas gracias por estar ahí, y porque el futuro de los niños ya me entra el abuelazgo, y como Mariela dejó toda esa cosa tan sentida, tan vivida, digo, bueno, quiero maestros así para mis nietos, y aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. Bueno, la lectura y la escritura constituyen prácticas sociales y procesos cognitivos complejos, decía Mariela, ¿no? Requieren de mucho tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno, pero exige de los docentes intervenciones diversas y además focalizadas que contemplen esa complejidad. Cuando hablaban las compañeras, tanto Mariela como Marianela, hablaban sobre, yo acá anoté algunas cositas que me parecieron importantes vincular, es que la construcción cultural compleja, que es la adquisición de la lengua, con sus 4 macrohabilidades, se aborda desde la perspectiva discursiva. Cuando en los portales nosotros nos proponemos hacer un recurso didáctico, partimos de la misma base que plantearon las compañeras, ¿verdad? De que los recursos deben atender esa complejidad,
deben estar en el marco teórico que sustenta nuestro programa, o sea que nosotros partimos de los documentos oficiales que todas manejamos, ¿verdad? Pero además hay otra cosa que también está dentro de nuestra preocupación y que estamos en un aprendizaje continuo, no lo tenemos totalmente acabado, pero vamos en proceso, que es el tratar de dualizar los recursos por todo eso que recién Magela decía, que la enseñanza debe estar centrada en la diversidad, que eso es la normalidad dentro de las aulas, que debe estar focalizada en las fortalezas de los estudiantes, de los niños y niñas, y que además tener presente que las barreras están en el entorno, en las estrategias, los materiales y en los recursos que se les presentan al alumno. Entonces, cuando elaboramos los recursos, tratamos de tener todo eso presente, y esto ha sido todo un aprendizaje de ver cómo dualizar los recursos para que acceda a todos los estudiantes, para que sean accesibles a todos los estudiantes, a todos los niños y a todas las niñas. Entonces, bueno, ese es nuestro punto de partida para empezar a elaborar, para que entiendan un poquito cómo nos paramos cuando elaboramos los contenidos digitales y qué cosas tenemos en cuenta. Estuve haciendo una recorrida por las 4 aulas y estuve viendo los proyectos que las compañeras estaban llevando adelante en las escuelas. Y voy a tratar de hacer un aporte directamente para esos proyectos. Por eso yo voy a compartir ahora pantalla, porque elaboré un documento. Bien, a ver si se comparte. ¿Ustedes se ve mi pantalla ahora? Sí, sí, impecable. Bueno, ahora tengo que poder abrir mi documento. Trabajo mucho con Meet y poco con Zoom, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia para que yo encuentre. A ver, ¿dónde tengo mi pantalla? Bueno, no me estoy encontrando, chicas. Cuando iniciaste el compartir pantalla estaba la presentación. Capaz que dejas de compartir, abrís el documento y volvés a compartir. A ver, puede ser. Versioning, stop share, perfecto. Sí. Bien. Porque cuando iniciaste estaba la presentación. Abrila tranquila, buscala bien en el escritorio y... A ver, esto es... ¿La ves ahí, Eloisa? No, ahora no, pero ahora, ¿vos la ves? ¿Vos la encontraste en tu escritorio? Sí, la tenía abierta en mi escritorio, pero no la estoy viendo ahora. Share screen, select window. El problema es no haber estudiado inglés, ¿vieron? Pequeño detalle. Esperen un poquito que voy a abrir acá y cerrar las otras ventanas que tengo abiertas en el escritorio, a ver si de esa manera me presenta solo esa y no otras. A ver. Perdón. No, tranquila, tranquila, y si no, me la puedes pasar si querés y te la puedo compartir. Mira, yo te la mandé por... ¿Es esa misma? Sí, pero espera a ver si puedo yo, porque la idea es poder navegar en ella, acá. Bien. Ahí. ¿La ven ahora? Sí, impecable, impecable. Bien. Muy bien. Perfecto, Rosario. Gracias, perdón. Y gracias por la paciencia. No, Les por cuento, favor. ¿vieron ustedes acá? Esto es un PDF donde yo categoricé las 4 aulas. En las 4 aulas vi que hoy alguien más participó, pero bueno, ya no había hecho los aportes para esas últimas participaciones, lo tuve en cuenta hasta la fecha que se había marcado. Y entonces, bueno, traté de posicionarme en lo que entendí con esa participación de ustedes, que por lo que versaba el proyecto
en el cual ustedes estaban trabajando. Y entonces traté de buscar dentro de los recursos que se adecuaran como para colaborar en esto de lo que es la curaduría y la búsqueda de materiales en los portales. Pero me parece muy importante destacar dos cosas. Que en el portal Uruguay Educa, nuestro público objetivo son los maestros. Entonces, trabajamos y elaboramos recursos dirigidos a los docentes. Y si bien hay propuestas para los niños, en el marco de una planificación, nuestro público objetivo es el docente. A diferencia de ello, en el portal Ceibal, nuestro público objetivo son los niños, son los estudiantes. Entonces, aquí ustedes van a encontrar una diferencia en las propuestas. Si ustedes quieren ingresar al portal Ceibal, vieron que cuando entran al aula CREA y tienen el aula CREA, PAM y todo eso, tienen una ventana a la cual acceden a los recursos educativos abiertos. Pero si ponen en Google REA Ceibal, también los va a llevar al sitio donde están los recursos. Yo se los dejé enlazado en este documento que después las chicas, se lo hice Valeria, se los van a subir a las aulas para que ustedes los tengan. Dentro de del portal Ceibal hay un agrupamiento, una colección, se llaman en el portal Ceibal, que está pensada para educación inicial y que yo voy a acceder ahora para mostrarse. Aquí hay un agrupamiento de contenidos de lengua, es una curaduría, una selección, pensada para educación inicial. Que también les tenemos que decir que teníamos pocos recursos pensados en educación inicial, debido a que el recurso tecnológico que tenían los estudiantes eran las tablets, y las tablets ya por sí traen muchas aplicaciones, mucho software. De pronto, en el portal Uruguay Educa hay muchas propuestas en torno al uso de esos software que vienen instalados en las tablets o que se pueden descargar desde Google Play, pero no teníamos como propuestas en el portal Ceibal dirigidas a los niños, dado que el niño, las propuestas del portal Ceibal están pensadas para que los niños las naveguen solas, ¿no? Bueno, hemos ido cambiando esa actitud. La pandemia nos ha traído además la necesidad de ayornarnos también y ayornar los recursos para que estos estén al alcance de los niños y los maestros los puedan utilizar en estas aulas expandidas que son los hogares, ¿no? Y las aulas CREA donde alojamos todos estos materiales. Entonces, por ejemplo, acá voy a entrar a este recurso. Cuando ustedes entran al recurso tienen dos posibilidades. Lo ven y lo usan y lo pueden descargar. Cuando ustedes, no sé si los recursos del portal Ceibal están hechos en un software que se llama Excel-Learning y que viene instalado en todas las computadoras docentes. ¿Cuál es la ventaja de descargar el recurso? Es que ustedes lo pueden modificar. Si saben usar Excel-Learning, que además es un software libre y que está... hay mucho material que nos enseña a usarlo, es muy intuitivo también, porque muchas veces el recurso no está tal cual lo que a mí me gustaría para el aula. Bueno, tienen la oportunidad de modificarlo. Pero mientras hacemos todo ese proceso de aprendizaje que en este momento sabemos que los maestros están desbordados con el adquirir la tecnología, aplicarla en el aula, trabajar a distancia, como ha pasado en el principio de año, y ahora elaborar material para que parte del tiempo puedan continuar trabajando en la casa después que trabajan en el aula, lo que nosotros recomendamos es ir a ver el recurso. Cuando ustedes van a, no sé si la imagen que se ve en mi computadora les molesta para la visión, cuando ustedes van al recurso, tiene aquí un índice a través del cual se navega. Como ven ustedes,
este es un juego de adivinanzas, está pensado para niños que ya están leyendo en imprenta mayúscula, ¿no? Pero acá el maestro puede trabajar también con las imágenes, en el aula con una pantalla grande. Estamos aquí ante un caso de un recurso donde no está dualizado, no está pensado en niños que no leen, ¿verdad? Así que la adecuación de este recurso la tendría que hacer el maestro. Si la va a usar en 3, 4 años, el maestro va a tener que ser la voz de este recurso. Bueno, en eso hemos trabajado mejorando un poco las propuestas que tenemos desde los contenidos digitales. Y voy a ingresar a este otro recurso. Vieron que los tengo en este documento que voy a tener compartido, los tengo enlazados con recursos como este, que acá aparece complementado con un audio. Y acá vuelvo a aquello que dijo Majela acerca de que, centrado en la diversidad, focalizado en las fortalezas de los estudiantes, que las barreras están fuera del niño, son las que nosotros le ponemos. Bueno, tratando de derribar alguna de esas barreras, es que este recurso, por ejemplo, tiene un audio. Ya hoy por hoy los niños ven esto y ya saben que ahí hay un audio con los celulares que tienen un manejo increíble. Tengo nietos de 1 año y me superan, ya saben buscar dónde está YouTube y buscar Peppa Pig. Así que acá el niño puede con la tablet hacer un clic. Te proponemos armar un cuento a través de pistas que te irán llevando a descubrir el título, los personajes, el inicio, los problemas, las soluciones y el final que acontece en el cuento. Adelante, descúbrelo. Bueno, vieron. De esta manera, este recurso tiene a lo largo de toda la propuesta, que además trata de atender el que la información llegue por distintos canales, que llegue por el oído, que llegue por la vista, que llegue con la imagen, ¿verdad? Y que además es interactivo, porque acá, para descubrir quiénes son los personajes del cuento, es la finalidad de este recurso, aparece acá, que es identificar elementos constitutivos de la estructura narrativa y motivar a la lectura de manera lúdica. Ese es el propósito que está pensado en este recurso, y que además tiene una ficha al final que está dirigida para el docente, en el cual lo describe y hace sugerencias didácticas. Nos ubica en el primer nivel, ahora diríamos que primer ciclo, ¿verdad? Porque este es un recurso viejo. Estamos tratando también desde los portales actualizar y amigar el lenguaje, que sea el mismo que utilizamos en el aula, que sea el mismo que utilizamos en los centros educativos, en los documentos. Pero bueno, los portales están en funcionamiento desde el 2008 y son también un testimonio de lo que ha sido la historia del cambio de paradigma dentro de la educación, y por eso encontramos esta diversidad de léxico. Bueno, aquí en este caso se propone una actividad interactiva en el cual los niños tienen que elegir cuál podría ser, de acuerdo a lo que venía presentándose en el cuento, el inicio de ese cuento, y hay 2 audios en el cual el niño tiene que marcar cuál de esos audios es el correcto. Bueno, este recurso que está pensado para primer ciclo, por supuesto que hay que trabajarlo diferente si estamos pensando en un niño de 3, de 4, de 5 o en primer año de escuela, ¿verdad? Un niño en primer año ya puede leer y puede trabajar con el recurso solo. En nivel inicial vamos a tener que trabajar con la pantalla, de pronto a grupo completo, interactuando, ayudándolos además a que aprendan a manejar la tecnología con un fin educativo.
¿no? Porque que los niños usan la tecnología, no nos cabe la menor duda a ninguno de nosotros, ¿verdad? Ahora, con un fin educativo, con un propósito educativo, ahí es donde el rol docente es fundamental y es capital, para que realmente esto sea una rampa que nos permita avanzar y profundizar en los aprendizajes. Vuelvo al documento inicial del cual partí, así que ustedes vuelvo a hacer una revisión del mismo. Aquí está en primera instancia la colección que hay para educación inicial en el portal Ceibal. Aquí tenemos agrupamientos en el portal Uruguay Educa. Estas dos revistas son dos revistas que se hicieron los dinamizadores de Canelones Este, que tiene todas las aplicaciones que aparecen en las tablets y más que se pueden descargar con fichas, con sugerencias pedagógicas desde lo tecnológico y desde lo pedagógico didáctico. Se las recomiendo porque ahí van a encontrar muchos recursos para aplicar en las tablets. Y esos dos recursos están en el portal Uruguay Educa. Y luego me voy de nuevo a las aulas. Laura Lazo y Andrea Verano, si no entendí mal, porque cada una hizo una intervención breve, y tienen un proyecto que es sobre la expresión en diferentes lenguajes, con una secuencia didáctica que es Cuéntame que te cuento. Bueno, aquí entonces les hice una selección de cuentos, y además de los cuentos, hay algo muy importante que los maestros trabajamos, que es la ilustración en los cuentos, sobre todo en inicial. Y cuando trabajamos la ilustración, también estamos trabajando arte. Entonces, en este agrupamiento, que está en el portal Uruguay Educa, ustedes van a encontrar recursos para abordar desde el arte los colores. Por ejemplo, nuestros amigos los primarios, está pensado para pequeños, por eso ya el nombre se los presenta así. Y aquí ustedes van a tener después una videoconferencia desde arte, también dentro de los módulos aborda arte, porque este recurso toma los colores primarios sustractivos, ¿no? Y está bueno, hay en los portales recursos que toman los colores desde los dos paradigmas que hay del estudio del color, y no voy a profundizar en eso porque no es mi área, lo voy a dejar para cuando ustedes trabajen arte, pero estamos tratando desde todos los aspectos tomar las nuevas teorías que aborden tanto en lo que se trabajaba tradicionalmente como son los enfoques actuales en cuanto al abordaje de los contenidos programáticos. Bien, por eso, junto con los cuentos, les sugiero también que hagan una recorrida por esos recursos que están vinculados a conocimiento artístico, pero cualquier situación de aprendizaje en cualquiera de las áreas del conocimiento, ¿verdad? Nosotros utilizamos la lengua, la oralidad, y después la escritura también, cuando empezamos a reconocer palabras. Así que, bueno, aunque pertenecen al área de conocimiento artístico, también dan pie, ¿verdad?, al abordaje de la lengua. Luego voy a tratar de tomar por acá abajo, que también vi varios, por aquí, estos recursos están en el portal Uruguay Educa, los del recetario, los de Claudia Razábal, Mara Viera y Mariela Moraes. Hay ahí recetarios de UNICEF que están lindos para consultar, para ver, para tomar como modelo, para mostrárselos a los niños.
están ilustrados, están pensados justamente para esa población. Por aquí hay una profesora de inglés, tenemos un debe con ella, en cuanto a que no tenemos recursos hechos en otro idioma. Ojalá entren contenidistas de otras lenguas, sería maravilloso, así como estamos tratando de incorporar la lengua de señas uruguayas, y van a encontrar dentro de los recursos algunos recursos traducidos en lengua de señas uruguayas, sobre todo cuentos. Y por acá me voy al entrevirus. Por ahí abajo hay un grupo, una escuela que están trabajando, aprovechando y haciendo hincapié en esto de la emergencia sanitaria y este año tan particular, y tienen un proyecto que se llama Entrevirus. Bueno, para este proyecto no les puedo decir la cantidad de recursos que ustedes van a encontrar en los portales, porque los contenidistas tratamos de atender los emergentes. Y bueno, vaya si fue un emergente este año, ¿verdad? La emergencia sanitaria. Así que desde que hay una forma de prevenir el lavado de manos, y este es un recurso del portal Ceibal, tenemos cuentos, tenemos juegos, porque por ahí Marianela habló, ¿verdad?, de la parte lúdica, y acá voy a presentarle que es un juego, es un trivial, que está hecho con una herramienta externa, que es un Kahoot. Muchos lo conocerán. Bueno, y no nos vamos a poner a jugar ahora, pero pueden jugar los niños y pueden jugar con las familias. Y entonces lo bueno de estos recursos lúdicos es que podemos traer también a las familias al aula, y llevar el aula al hogar también, ¿verdad? Bien. Por acá tengo alguien que está trabajando con leyendas uruguayas. Recuerden que el año pasado fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, así que va a encontrar muchas leyendas, y recomiendo a Andrea que visione un poquito estos recursos, los recorra, porque hay recursos en distintas lenguas también, que está bueno que los niños empiecen a acostumbrar el oído y a escuchar otros lenguajes, y a través de la imagen, ¿verdad?, hacer inferencias lectoras. ¿De qué tratará? ¿De qué hablará? Otro recurso didáctico, ¿verdad?, que tenemos que tener presente. Y bueno, traté, no quiero extenderme en el tiempo porque sé que ya van a ser las 8, de dejarles aquí un aporte para cada una de las compañeras que participó en el foro. Para cerrar esto, solamente mostrarles cómo ingresamos a las aulas, cómo ingresamos a los portales. Tienen aquí los vínculos para ingresar al portal Uruguay Educa. En el portal Uruguay Educa, cuando ustedes ingresan, van a encontrar aquí la palabrita recursos, que nos permite acceder a todos los recursos, y cuando entramos aquí, ustedes van a encontrar distintos filtros que nos van, con palabras claves, nos van a permitir acceder a todo lo que tenemos. A veces, lo que sugerimos siempre, no sean muy exquisitas, no llenen todos los casilleritos, porque a veces se van a encontrar con que no encuentran recursos, y los hay. A veces lo que hay que hacer es adecuarlos, porque no son tal cual para nuestra aula, para nuestro grado. Si quiero buscar, por ejemplo, en el nivel educativo, y busco y pongo inicial 3 años, capaz que dentro de los filtros que tienen los recursos no está para inicial 3 años, pero hay uno de 5 años que a mí me sirve en 3, ¿verdad? Todos sabemos buscar y utilizar los filtros. Y bueno, y en el portal Ceibal los tenemos por categorías, y aquí voy a ir a letras, que es lo que nos convoca hoy. Tenemos lengua, y dentro de lengua
tengo todos los recursos, puedo seleccionar inicial y primaria, que es lo que voy a hacer en este momento, pero también, y estamos trabajando mucho en eso en este momento, estamos tratando de hacer colecciones, facilitarle la búsqueda al maestro y organizar esos recursos. Entonces, tenemos acá otra pestaña que es colecciones, y aquí en colecciones, por ejemplo, voy a entrar a Artistas en el Aula, y en Artistas en el Aula voy a encontrar recursos. Este agrupamiento se hizo este año y está pensado, ¿verdad?, en las videoconferencias que me ofrece Ceibal, que se llama así la serie, Secuencias en el Aula, y aquí hay recursos para primer ciclo y para segundo ciclo. Ustedes van a tener que recorrerlos para saber si están adecuados, pero apenas entran, este es el que vimos hoy, que estaba pensado para... tenemos el privilegio, además, de que este año nos hemos contactado con los autores. Saben que una de las cosas que cuesta mucho es algo de la interna, pero está bueno que lo sepan y está bueno que lo conozcan. Cuando ustedes trabajan con el aula, no todo puedo subirlo al aula y hacerlo público, porque todo esto tiene propiedad intelectual y uno de los grandes problemas que tenemos es conseguir los permisos para poder utilizar los recursos sin que sea plagio. Bueno, aquí está, en este año, varios artistas uruguayos nos dieron los permisos para utilizar sus recursos y subirlo y elaborar con ellos recursos, que es una de las grandes dificultades que tenemos. Y recordarles que todos los recursos del portal Ceibal tienen una ficha al final dirigida a los docentes y que aquí contextualiza la propuesta, cómo fue pensada. Pero además de las sugerencias que aquí tiene, ustedes los recursos los pueden adecuar a la realidad de ustedes. Acá tenemos un adivina adivinador con instrucciones con audio, y esto es también un juego interactivo, era lo que les quería mostrar, que estamos tratando de pensar. ¿Qué color se forma si mezclamos amarillo y magenta? Bien, como ven, está pensado para el niño, para que el niño juegue, y buscando, además de que la información llegue por todos los canales y que atienda las inteligencias múltiples y que las barreras no las pongamos nosotros los docentes. Y vamos a seguir trabajando hoy. Para mí ha sido un placer escuchar a las compañeras y ver todo lo que todavía tenemos que aprender y todo lo que tenemos que hacer para que esto sea accesible y para que sea inclusivo lo que producimos desde los portales. Al final de la presentación tenemos un correo que es el correo de contacto, está como pie de página, contacto, consulta portales. Estamos abiertos a colaborar, aclarar dudas, ayudar, queremos sumar a todo esto, porque como decía Magela, no estamos solos, hay otros, y bueno, si nos apoyamos unos a otros, los beneficiados van a ser los niños, y ni les digo de nosotros. Trabajar en equipo es la mejor manera de crecer, de aprender y de aportar también, porque si no, queda encerrado en mi rinconcito, en mis cuatro paredes, y vaya si ustedes hacen cosas maravillosas, que también les queremos decir que nosotros desde los portales las podemos publicar. Así que bienvenidos si tienen una experiencia que fue exitosa. Tenemos, no puse acá, pero después les vamos a hacer llegar el formato para que ustedes también compartan esas experiencias de aulas tan ricas que tienen, que nosotros sabemos que se producen dentro del aula y que hay que sacarlas para afuera y compartir. Generar una gran comunidad de práctica donde todos aprendemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. Por el chat aportan que muy buenas tus sugerencias y los insumos, y obviamente el tiempo que te tomaste para tener un pienso para cada una de esas propuestas. Bueno, un agradecimiento para las tres, y ahora las dejo con la palabra de Eloísa, que tiene que hacer algún aporte para todos. Gracias.
Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, y si no, lo mío es bien breve porque ya estamos pasadas de hora, pero capaz que alguien quiere plantear algo a las compañeras. Buenas noches, a esta altura yo desde mi lugar quiero agradecer enormemente los aportes de las tres compañeras. Marianela, impecable con ese soporte teórico que ha dado desde la lengua, con autores, explicando el qué, el cómo. La verdad que nos quedaron muchísimas ganas de seguir escuchándote, Marianela, en otra instancia que tal vez se pueda llegar a dar. Magela, con esa sensibilidad que tiene tan grande de llevar a la práctica toda esa teoría, ¿no? A través de los distintos recorridos que hacen los niños en la adquisición de la lengua y donde el factor afectivo es sumamente importante para lograr y para poder ver en ese niño más allá de lo que nos está diciendo, ¿no? De alguna manera, esto que es teoría y práctica, qué contenidos tenemos que enseñar, pero también esa visión que pudo dar Magela desde lo pedagógico y lo didáctico, estuvo muy bueno. Y Rosario, agradecerte el trabajo enorme que te has tomado por recorrer las aulas, por ver qué aporte podías darle a cada uno de los cursantes, y eso es lo que cada uno de los maestros hacemos, esa atención a la diversidad y a la singularidad de cada uno de nuestros estudiantes. De alguna manera también tú lo hiciste, con aportes sumamente valiosos que están a disposición de los maestros, y con esa apertura también para recibir del otro también insumos, también para el trabajo de ustedes, y siempre abiertas al apoyo que dan siempre. También está invitada, porque yo sabía que esta webinar iba a ser maravillosa, invité a Silvia Paredes, que es la coordinadora nacional de contenidos digitales. Y bueno, y me gustaría, hay muchos elogios ahí por el chat, pero si tienen alguna pregunta o duda o tienen ganas de más, bueno, no habría ningún problema. Sabemos que es tarde y que tenemos algunas noticias importantes para ustedes, pero me gustaría que le pudieran hacer alguna devolución a estas tres maestrazas que tenemos hoy en la webinar. Debo decir que, si ustedes me permiten, nosotros estamos elaborando las presentaciones para el congreso virtual, capaz que alguna imagen de esta con todas ustedes trabajando ahí, que me parece maravilloso esto de que rompamos las barreras físicas y aprovechemos la tecnología para estar juntas, porque estamos juntas, y en alguna presentación, si dan el permiso de uso de imagen, alguna imagen de estas de hoy. Bien, gracias, Rosario. Bueno, para finalizar, les recordamos que este domingo finaliza el módulo 3, por eso las motivamos a realizar esas tareas que les quedan pendientes, y además queremos hacerles una aclaración con respecto al módulo 4. Nuestro objetivo inicial en ese módulo es que ustedes continuaran con el ciclo de investigación colaborativa y registraran la etapa de implementación, pero hemos visto las tareas que han entregado, que hemos visto diferentes niveles de avance, y también entendiendo que cada actividad de aprendizaje profundo tiene sus tiempos y que no necesariamente se corresponden con los tiempos del curso. En el módulo 4 van a tener 2 tareas y van a poder optar por una de ellas. Una va a ser continuar con el registro de implementación para aquellos docentes que consideren que están en condiciones de poder desarrollar la implementación y registrarla, y si no, la otra consigna va a ser realizar un MAP, ¿sí?, que esté enmarcado en esa actividad de aprendizaje profundo. ¿Sí? Va a estar bien detallado en el aula, también le vamos a mandar un mensaje interno, pero queríamos que supieran ya en
en qué va a consistir el módulo 4. Bueno, y si no tienen comentarios o dudas, cerramos por acá. Les agradecemos mucho por participar y por quedarse este tiempo de más que nos llevó el encuentro. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana para todos y nos vemos en el aula. Gracias a todas y buen fin de semana, que descansen. Que pasen bien.